Muy buenas de nuevo. Hoy traigo este problema de mecánica clásica que ha caído este año en la convocatoria de Murcia. Este es el enunciado que me han hecho llegar, ¿no? El gráfico lo he añadido yo, que es del CEMASCI. Y aquí nos encontramos un sistema que está formado por tres elementos. Tenemos una esfera de radio 2R masa m, tenemos una polea de radio R masa m, y luego un bloque aquí que está cuelga libremente en vertical de masa m también. ¿Vale? Esta situación resulta quizá un poquito menos ilustrativa en este dibujo en dos dimensiones, así que para tener una visión un poquito más completa de la situación que nos presenta el problema, vamos a representarla en 3D. ¿Vale? Entonces tenemos un plano que es horizontal, que tiene una forma en 3D que vendría a ser algo así. Nosotros vamos a tomarlo como si fuese una mesa porque está a cierta altura. Y sobre ese plano horizontal pues tenemos una esfera. Vamos a ponerle este mismo color. Tenemos una esfera que va rodando, ¿vale? Esa esfera tiene por el centro, es atravesada por su centro por un alambre, un filamento que dice el problema que es horizontal, y ese filamento, pues bueno, la misión que tiene es que permita el enganche de una especie de yugo, digamos, que tendríamos aquí en forma de I, como nos dice el problema, una cuerda, y ahora esa cuerda pues pasaría por una polea. Vamos a representar de otro color distinto, ¿vale? Que nos encontraríamos aquí, lo vamos a poner un poquito aquí como solapada con la mesa. Imaginaos que estuviese aquí fijada al borde de la mesa, una polea que tiene una forma cilíndrica, ¿vale? Vamos a suponer que estuviese aquí fijada. Pues esa cuerda atravesaría la polea, caería verticalmente hacia abajo, y aquí nos encontraríamos por último pues un bloque que, si le damos la proyección esta 3D, pues lo que tendríamos es esta situación de aquí, ¿vale? Y ahora aquí fijaos en una cosa. Cuando nosotros liberamos el sistema, este sistema se va a poner en movimiento, pero no todos los elementos del sistema se van a mover de la misma forma, ¿vale? Fijaos en que la esfera, por ejemplo, vamos a darle un colorcito aquí, ¿vale? La esfera se desplaza por la mesa, pero lo hace rodando, con lo cual aquí vamos a tener un movimiento de traslación junto con un movimiento de rotación, ¿vale? Por su parte en la polea se mueve, pero no se desplaza, o sea, solamente está rotando. Aquí solamente tendríamos un movimiento de rotación. Y por último tenemos el bloque que está a cierta altura y que obviamente pues queda atraído por la gravedad. Al final es la fuerza que impulsa este sistema, y lo hace sin rotar. O sea, aquí solamente tendríamos un movimiento de traslación, ¿vale? Y hasta aquí llega el problema. Dice que tenemos aquí un bloque que está cayendo. Al caer, como tiene una cuerda unida, lo que va a hacer es que al pasar por la polea, va a hacer que esa polea vaya girando, y como está unida a través de este yugo a un filamento que atraviesa la esfera por su centro, pues va a ir arrastrando la esfera, que se va a ir desplazando a la vez que va rodando sobre el plano de la mesa, ¿vale? Y aquí lo que nos piden calcular es cuál es el valor de la aceleración del sistema, ¿vale? Es lo que nos pide el problema. Ahora bien, para resolver este problema nosotros tenemos que hacer una serie de consideraciones, ¿vale? Porque el enunciado del problema se nos queda un poquito corto. Son consideraciones lógicas que se podría entender que sean por supuestas, pero que en un sentido más riguroso pues nosotros tenemos que indicarlas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, nosotros vamos a considerar que todos los elementos que van conectando el sistema son elementos ideales, ¿vale? Con lo cual, el filamento, el yugo, aunque el programa considera todo como la misma cuerda, y luego la cuerda, vamos a considerar que no tienen masa, por ejemplo, ¿vale? Que son inextensibles, con lo cual no nos van a desvirtuar, no van a intervenir en lo que es el movimiento del sistema, ¿vale? Luego, por otro lado, nos encontramos con que la esfera, vamos a darle otro colorcillo aquí, ¿vale? La esfera
esta esfera de aquí va a ir rodando sobre la mesa. Pero nosotros vamos a suponer que va a ir rodando sin deslizar, ¿vale? ¿Eso en qué se va a traducir? Pues se va a traducir en que nosotros vamos a poder estudiar este movimiento aplicando la condición de rodadura, ¿vale? Fijaos que si nosotros representamos otra vez nuevamente en 2D, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra esfera, si lo vemos en esta perspectiva. Pues si nos fijamos en este punto, justo ese punto de ahí no se mueve. La velocidad en ese punto es igual a 0 si nosotros consideramos que esa esfera rueda sin deslizar. Con lo cual, en ese punto nosotros vamos a poder aplicar la condición de rodadura. Es decir, que la velocidad del centro de masa de esta esfera va a ser igual al producto vectorial de la velocidad angular por el radio de la esfera. ¿Vale? Este radio es un radio genérico porque realmente el problema nos dice que el radio de esa esfera es 2R. ¿Vale? Esto es algo que es genérico. Y ahora, si nosotros podemos aplicar la condición de rodadura, pues obviamente podemos extraer una serie de conclusiones de ahí. Si nosotros derivamos esa expresión con respecto al tiempo, aplicando las propiedades de las derivadas, pues tendríamos que la derivada de la velocidad del centro de masa con respecto al tiempo, que es igual a la aceleración del centro de masa, sería igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo por el radio, más la velocidad angular por la derivada del radio de la esfera con respecto al tiempo. Recuerdo que este radio en realidad es 2R, pero es de forma genérica, ¿vale? Entonces, como nosotros consideramos que esa esfera no va a ir variando su tamaño, la derivada del radio con respecto al tiempo va a ser igual a 0, con lo cual al final solamente me va a quedar este sumando en la expresión, de forma que podemos deducir que la aceleración del centro de masa de esa esfera va a ser igual a la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo por el radio, y la derivada de la velocidad angular con respecto al radio es realmente la aceleración angular, ¿vale? Con lo cual nosotros podemos representar o podemos expresar las distintas magnitudes lineales, en el caso de que tengamos un cuerpo que está rodando, en función de las magnitudes angulares correspondientes, ¿vale? Y nosotros aplicamos la igualdad de que la velocidad del centro de masa es igual al producto de la velocidad angular por el radio porque no desliza. Con lo cual, la velocidad lineal correspondiente a la traslación de la esfera y la velocidad lineal correspondiente a la rotación de la esfera en ese punto van a ser iguales en módulo de dirección pero en sentido contrario, con lo cual la velocidad en ese punto es igual a 0 y la esfera no desliza cuando está rodando, ¿vale? Y luego por otro lado vamos a considerar también que esta cuerda que tenemos aquí, vamos a darle sino otro colorcillo, ¿vale? Esta cuerda que tenemos aquí no va a deslizar tampoco por la polea, ¿vale? Son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. No tienen masa, son elementos que son ideales, no se deformarse la cuerda así, ¿no? Pero no se estiran, son inextensibles, con lo cual no afectan al movimiento. No hay deslizamiento de la esfera sobre el plano inclinado de la mesa, no hay deslizamiento de la cuerda a medida que va haciendo girar a esa polea, ¿vale? Y ahora aquí, fijaos en una cosa, porque esto es una cuestión clave, ¿vale? Vamos a quedarnos, bueno, ya voy a estar un poquito para un lado. Vamos a poner por aquí. Vale, vamos a quedarnos con la visión 2D también para entender otra cosa. Fijaos, nosotros tenemos nuestra esfera, que en cierto modo pues tiene una cuerda que está fijada a un eje que pasa por su centro, atraviesa una polea y se une a un bloque que está colgando, ¿vale? Aquí cuando nosotros tenemos una polea que es ideal, ¿vale? Nosotros no consideramos la rotación de la polea, no consideramos que la rotación de la polea intervenga en el movimiento del sistema, ¿vale? Nosotros entendemos que es como que no rota la polea y aquí no se produce ningún tipo de fricción, con lo cual no hay pérdida de energía, y digamos que esa polea lo único que hace es cambiar la dirección de la cuerda, ¿vale? Ahora bien, en nuestro caso tenemos que la cuerda va a hacer que la polea gire, va a girar en este sentido. Y nosotros tenemos que considerar ese giro en el estudio del movimiento de este sistema, ¿vale? Ahora bien, ¿por qué gira esta polea?
Pues gira porque hay un momento neto que está asociado a una fuerza o a un sistema de fuerza. Si nosotros tuviésemos una polea ideal, tendríamos que tanto a la salida, a la entrada, como a la salida de la polea, tendríamos una tensión con el mismo valor. Con lo cual, los momentos de salida, ya que la distancia que hay hasta la cuerda desde el centro de la polea, que es lo que giraría, es la misma, nos vamos a encontrar con que los momentos asociados a estas dos fuerzas van a ser iguales entre sí en módulo, iguales entre sí en dirección, pero van a tener un sentido contrario, con lo cual se van a anular entre sí. Ahora, en el caso de que la polea gire realmente y nosotros tengamos en cuenta ese movimiento de rotación, aquí sí que nos vamos a encontrar con que vamos a tener un momento que es neto. Y si hay un momento que es neto, ¿por qué? Pues porque la tensión a la entrada de la cuerda y la tensión a la salida de la cuerda no tienen el mismo valor, no tienen el mismo módulo de intensidad. Lo normal, obviamente, si este sistema se mueve en este sentido, es que la tensión a la salida de la cuerda sea mayor que la tensión a la entrada. Con lo cual, en ese caso, pues tendríamos un momento asociado a esta tensión que sería mayor que el momento asociado a esta de aquí y haría que la polea girase en ese sentido. ¿Vale? Y ya está. Ya teniendo esto claro, ya podríamos plantear la resolución. ¿Vale? Tened en cuenta que esto que nosotros hemos hecho hasta ahora, pues realmente son deducciones que haríamos mentalmente, ¿no? Para situarnos en la propuesta que nos plantea el problema. ¿Vale? Las consideraciones sí. Pues decir que la esfera rueda sin deslizar, decir que la cuerda no desliza por la polea y tal, eso sí tendríamos que escribirlo, ¿vale? Porque forma parte del presupuesto del que nosotros partimos para resolver ese problema, ¿vale? Entonces, volviendo otra vez aquí al esquema en 3D, ¿vale? Que sería esta, digamos, la situación. Lo que nosotros tenemos es una esfera que rueda sin deslizar y una polea que gira a medida que un bloque va cayendo. El bloque cae, tira de la cuerda, hace girar a la polea, sigue la cuerda su camino, engancho con una esfera que va rodando y trasladándose por encima de ese plano horizontal, ¿vale? Y aquí, pues como siempre tendríamos un par de opciones. Vamos a poner este color, ¿no? Que se me ha mejor. ¿Vale? Un par de opciones para resolver el problema, como cualquier problema de mecánica clásica en realidad, ¿vale? Aquí por un lado podríamos calcular la aceleración por la vía del estudio de la energía del sistema, cómo se manifiesta esa energía que en principio nosotros obviamos rozamiento y tal, con la cual se va a conservar, pues cómo varía a lo largo de la situación que nosotros estamos planteando, ¿vale? Y luego por otro lado, pues también por consideraciones dinámicas. En el primer caso, aplicaríamos el principio de conservación de la energía y seguramente necesitásemos alguna ecuación cinemática más adicional para llegar a la solución y poder calcular la aceleración. Y en el caso de la dinámica, pues analizamos todas las fuerzas que intervienen en cada uno de los elementos que compone el sistema y de ahí pues vamos a sacar cuál es el valor de la aceleración, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero, teniendo estas cuestiones ya claras, vamos a empezar primero resolviendo el problema por la vía de la energía, que ya os digo, aplicamos el principio de conservación de la energía en dos momentos puntuales que a nosotros nos convengan y luego, seguramente con alguna ecuación cinemática, pues podamos complementar y ya sacar la aceleración, ¿vale? Entonces, inicialmente, ¿cuál es la situación que a nosotros nos plantea el problema? Pues inicialmente lo que nosotros tenemos, lo pongo en 2D pues porque es más cómodo, no porque sea más ilustrativo ni nada, ¿vale? Pero bueno, lo que tenemos es la esfera que está atada, la cuerda que atraviesa la polea y el bloque que está suspendido, ¿vale? Ese bloque, inicialmente, pues vamos a suponer que este fuese el suelo o una toma de referencia que nosotros planteamos, ¿vale? Está a una altura h con respecto a esa referencia. Aquí el sistema está completamente en reposo. O sea, inicialmente
partimos de aquí. Tenemos el sistema sujeto. El bloque está a cierta altura y todo está parado, ¿vale? Y luego, en otro instante finalmente, ¿no? Pues hemos puesto ya inicialmente, pues luego, en un instante final, que nosotros nos conviene considerar, es aquel instante en el cual ese bloque ya ha llegado al suelo, con lo cual esa altura con la que contaba inicialmente, tendré que poner una polilla más grande, pues ya la ha perdido. La esfera habrá rodado un determinado camino y todo el sistema estará en movimiento, a la vez que la altura a la que se encuentra el bloque sea igual a 0, ¿vale? Entonces aquí aplicamos el principio de conservación de la energía y listo, ¿vale? Teniendo en cuenta que habrá energía asociada a la traslación, pero también vamos a tener energía asociada a la rotación de los elementos de ese sistema, ¿vale? Pero bueno, eso ya lo vemos luego. Entonces, vamos a plantear, en primer lugar, cuál sería la energía que nosotros tendríamos en el sistema inicialmente. Y aquí nos vamos a centrar fundamentalmente en las energías que van a sufrir alguna variación, ¿vale? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos la esfera que está a cierta altura, la polea está a cierta altura, antes y después, con lo cual no hay una variación de esa manifestación de la energía que vaya a manifestarse de otra forma. No hay un cambio de esta energía potencial que se vaya a manifestar como energía cinética porque realmente está en la misma cota de altura antes y después. El único elemento que varía su altura y por tanto su energía potencial es la caja, ¿vale? Con lo cual nosotros vamos a tener que esta energía potencial, que es la que se ha consumido, es la que va a poner en movimiento todo el sistema. Esa energía potencial se va a transformar en energía cinética, ¿vale? Con lo cual, sabiendo cuáles son las energías que tenemos al principio, las energías que se manifiestan en el final de la situación que planteamos, pues igualamos energía y ya estaría, ¿vale? Entonces, inicialmente, lo que decíamos, tenemos nuestra esfera inicialmente está a cierta altura, pero es que después va a mantener esa misma altura, con lo cual no hay variación, ahí nos olvidamos. Y tampoco está en movimiento, con lo cual no tenemos una energía cinética asociada, tampoco la tenemos en cuenta. En segundo lugar, tenemos la polea, lo mismo, tiene cierta energía potencial, porque está a la altura, en el dibujo sale aquí un poquito desvirtuado, realmente debe estar a la misma altura, ¿vale? E inicialmente está parada, está en reposo también, con lo cual tampoco tiene asociada ninguna energía cinética, al igual que la esfera, ¿vale? Y luego, por último, tenemos el bloque, que el bloque sí que está a una cierta altura, con lo cual esa altura a la que se encuentra con respecto a la posición que ocupa con respecto al campo gravitatorio, pues le confiere una cierta energía potencial gravitatoria. Esa energía potencial gravitatoria va a ser la energía que vamos a considerar inicial en este sistema, ¿vale? Energía cinética o energía potencial gravitatoria del bloque, que sabemos que tiene una masa m. Vamos a tomar como G el valor de la gravedad en esta situación y que se encuentra a una altura h, ¿vale? Eso teniendo en cuenta lo que os decía, que nosotros no vamos a considerar ni la energía potencial de la esfera ni la energía potencial de la polea, que están a cierta altura, porque no se produce una variación de esos valores, ¿vale? Y luego, por otro lado, una vez que el bloque ha recorrido esa altura h y ha tirado de todo el sistema, la situación que tenemos es esta de aquí, ¿vale? El bloque ya no tiene energía potencial porque está a una altura 0, pero sí que tiene una energía cinética asociada. Vamos a tirar por aquí el camino inverso, ¿vale? Una energía cinética asociada que ha ido ganando a medida que ha ido recorriendo ese camino, que será igual a 1/2 de la masa del bloque por la velocidad al cuadrado, ¿vale? Daros cuenta que esto es un movimiento de traslación puro, ¿vale? Por otro lado, en el caso de la polea, la energía cinética que tenemos no es de traslación, sino que es de rotación pura. Entonces, en ese caso, la energía cinética de rotación de la polea, ahora que puedo ir poniendo su índice, pero para que se vea
todo luego ya lo vamos simplificando. ¿A qué sería igual? Pues sería igual a 1/2 por el momento de inercia de esa polea, es decir, cómo se distribuye la masa de esa polea alrededor del eje alrededor del cual va a girar, por la velocidad angular al cuadrado. Ahora, a mí el problema me dice, bueno, he puesto que inercia sería polea, ¿no? El momento de inercia es la I, sería polea. Vale, el momento de inercia de la polea, el problema me dice que la polea es cilíndrica, con lo cual estaríamos hablando del momento de inercia de un cilindro. El momento de inercia de un cilindro que está girando alrededor de un eje que lo atraviesa por su centro sería igual a 1/2 por la masa por el radio de la polea. Bueno, en el problema nos dicen que es igual a R, ¿vale? Pues R al cuadrado. Y ahora, la velocidad angular, si recordáis que comentamos, tenemos un movimiento de rotación pura, un movimiento de traslación en el que no se produce un deslizamiento, vamos a poder aplicar la condición de rotatura, ¿vale? Con lo cual, la velocidad angular, ¿a qué va a ser igual? Pues a la relación que hay entre la velocidad lineal y el radio, ¿vale? Ahora, a partir de aquí, pues ya sustituimos, voy a estirar un poquito el igual y operamos, ¿vale? Pues 1/2 por momento de inercia de la polea, ¿vale? Que es un cilindro, que sería 1/2 de m por r al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, que es igual a la relación entre la lineal y el radio, que me quedaría así. Con lo cual aquí tendría 1/4 de m por r al cuadrado por v al cuadrado partido r al cuadrado. Simplificamos, r al cuadrado con r al cuadrado se nos va, y lo que nos quedaría es 1/4 de m por v al cuadrado. Vale, fijaros que teníamos aquí 1/2, aquí tenemos 1/4. Vamos a poder después agruparlo sacando como un denominador, ¿vale? Y luego por último tenemos la esfera, y en la esfera tenemos que tener en cuenta una cosa, me la traigo un poquito más acá, ¿vale? Y es que en la esfera la energía cinética que posee esa esfera es debida tanto a la traslación de la esfera como a la rotación de la esfera, con lo cual vamos a tener dos sumando. La energía cinética de la esfera será igual a la energía cinética de traslación, como sucedía con el bloque que va cayendo, y la energía cinética de rotación, como sucede con la polea que está girando. Aquí tenemos los dos casos, ¿vale? Con lo cual, energía cinética de traslación, siempre lo mismo, 1/2 de la masa de la esfera, que es m, por la velocidad lineal de la esfera, que va a ser v, ¿vale? Al cuadrado. Aquí tened en cuenta que la velocidad de la esfera va a ser la misma que la velocidad del bloque, igual que la aceleración. Cuando nos referimos al centro de masa de la esfera, va a ser la misma que la del sistema, ¿vale? Pues están unidos por una cuerda que hemos considerado que es inextensible, ¿vale? A partir de ahí, pues más 1/2 por momento de inercia, en este caso de la esfera, por la velocidad angular al cuadrado, ¿vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta un detallillo que es fácil que se escape, a mí me ha pasado, ¿vale? Lo traigo un poquito más arriba y ya nos quedamos con las expresiones. Y es que en el momento de inercia de la esfera tenemos que considerar el radio, y el radio de la esfera, el problema nos dice que es 2R. Lo que decíamos antes cuando poníamos el R genérico, en realidad ahora ya que estamos calculando sí que tenemos que utilizarlo, ¿vale? Entonces, el momento de inercia de una esfera que está girando, que está rotando alrededor de un eje que la atraviesa y que pasa por su centro, sería igual a 2/5 de la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado. Lo vamos a desarrollar un poquito, ¿vale? Para que quede claro. El radio de la esfera al cuadrado. Lo que pasa es que el radio de la esfera me dice el problema que es 2R, ¿vale? Con lo cual 2R al cuadrado. Pues 2/5 de m por 4R al cuadrado, ¿vale? Y lo mismo que en el caso anterior, bueno, en el caso anterior tenemos una rotación pura, aquí consideramos que rota sin deslizar, con lo cual esa velocidad angular va a ser igual a la relación entre la velocidad lineal, el punto de la superficie y el radio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues ya sustituimos y operamos. Me lo traigo un poquito para acá, ¿vale? Tendríamos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más 1/2 por 2/5 por la masa por 4R al cuadrado por la velocidad angular. La velocidad angular, claro, aquí lo mismo, radio de la esfera, ¿vale? Radio de la esfera, que realmente ese radio es 2R, ¿vale?
Con lo cual, v partido 2r al cuadrado. Vale, lo pongo otra vez, que sea bien de donde viene cada parte y listo. Ahora aquí tendría 2 y 2 que me los quitaría, lo cual me quedaría un quinto, pues un quinto de m por 4r al cuadrado por v al cuadrado partido 4r al cuadrado otra vez. ¿Vale? Con lo cual 4r con 4r se me iría y lo que tengo es un medio de mv al cuadrado más un quinto de mv al cuadrado. Vale, aquí sacamos como un denominador y tendríamos 5 más 2, 7 partido por 10. Pues 7 partido por 10 por m por v al cuadrado. ¿Vale? Y ya está. Ya con esto de aquí podemos aplicar el principio de conservación de la energía y listo. ¿Vale? La cuestión es, vamos a coger por aquí algún color para ir subrayando. En el caso de la esfera, pues vemos que toda la energía que posee y que procede de la pérdida de energía potencial por parte del bloque va a ser esta. En el caso de la polea, que solamente rotaba, pues teníamos este componente. Y en el caso del bloque, que solamente se traslada, pues tenemos este de aquí. ¿Vale? Con lo cual, si aplicamos el principio de conservación de la energía, pues vamos a igualar la energía que teníamos en esa situación de partida que hemos estudiado, que hemos analizado, a la energía en esa situación final. ¿Vale? Entonces tenemos energía inicial en ese instante inicial va a ser igual a la energía en ese instante final que nosotros hemos considerado. ¿Vale? ¿Y esto en qué se traduce? Pues se traduce en que el producto de m por g por la altura a la que se encontraba el bloque va a ser igual a la suma de estas energías que nosotros hemos ido subrayando por aquí. O sea, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un cuarto de la masa por la velocidad al cuadrado más 7 partido 7 décimos de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Vale? Y esto me lo llevo por aquí. Vamos a separar ya un poquito más. Ahora vamos a hacer una capturilla y me lo llevo un poquito más aparte para que no esté aquí todo tan emborronado y listo. Vale, con lo cual esta es la situación que tendríamos. Esta sería la energía cinética correspondiente al bloque, esta sería la energía cinética correspondiente a la polea y esta sería la energía cinética, esta es la esfera, correspondiente a la esfera. ¿Vale? Y ya aquí pues vamos trabajando con la expresión. Entonces tenemos la masa en todos, con lo cual aquí podríamos sacar factor común y se me iría con esto. Lo elimino directamente todos. ¿Vale? Y me quedaría esto de aquí. Entonces tendría que g por h sería igual, saco factor común para todas las v al cuadrado, pues tendría un medio más un cuarto más 7 partido por 10, no por 20. Partido por 10, m por v al cuadrado. Saco aquí factor común, pues tengo 2 al cuadrado, 2 por 5, pues 4 por 5, 20. Pues partido por 20, tendríamos aquí 20 entre 2, 10, 20 entre 4, 5, 20 entre 10, 2, por 7, 14. ¿Vale? m v al cuadrado. 14 y 5 y 19 y 10, 29, pues 29 partido por 20 por m por v al cuadrado. ¿Vale? Y con esto de aquí yo puedo despejar ya la velocidad. Aquí tendría esta expresión, que es con la que yo continúo trabajando. Despejo de aquí la velocidad, tendría que la velocidad al cuadrado pues sería igual a 20 partido 29 por g por h y todo partido, bueno, la m esta de aquí ya la habíamos tachado, perdonad, que esta de aquí ya no debería estar, de aquí ni de aquí, vale, pues la habíamos tachado antes de aquí. Quería saltar un pasillo y se me ha escapado eso. Vale, con lo cual ya tendríamos una expresión para la velocidad del sistema, que nosotros aquí, pues si quisiésemos despejarlo, pues si quisiésemos trabajar directamente con la velocidad sin el cuadrado, pues tendríamos la raíz, ¿vale? Por g por h. Y ya tenemos aquí un valor para esa velocidad. Y aquí es lo que os decía, aquí igual tenemos que tirar de ecuaciones cinemáticas para poder completar y llegar a la solución, ¿vale? Y fijaos, nosotros lo que tenemos es un sistema que parte del reposo y va cogiendo velocidad. ¿Por qué? Pues porque hay una fuerza que tira de todo el sistema. Esa fuerza es el peso del bloque. Y esa fuerza
provoca una aceleración en el sistema. Una aceleración que, como lo que tenemos es un movimiento uniformemente acelerado, está relacionado con esa velocidad a través de ¿qué? Pues nosotros sabemos que el cuadrado de la velocidad en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es igual a 2 veces el producto de la aceleración por el espacio recorrido. ¿Cuál es el espacio que ha recorrido el sistema? Pues el mismo que se corresponde con la altura que defiende el bloque. Lo cual esto sería igual a 2 por A por H. ¿Vale? Y lo mismo. Pues aquí podemos obtener una expresión para la velocidad que sería la raíz de 2 por A por H. Realmente podemos tomar aquí el V al cuadrado y aquí el V al cuadrado directamente si queremos. ¿Vale? Y listo. Pues aquí tendríamos las dos expresiones, con lo cual, pues obviamente si la velocidad es igual a la raíz de esto y también es igual a la raíz de esto, perdona, vale, pues obviamente puedo deducir que esto tiene que ser igual a esto, es decir, 20 partido por 29 por G por H tiene que ser igual a 2 por A por H. La altura se me va con la altura, este 2 de aquí lo podemos quitar también y quitaríamos aquí el 20, me quedaría un 10 y ya tendríamos aquí un valor para la aceleración, lo cual tendríamos que la aceleración es igual a 10 partido 29 por G. Ese es el valor de la aceleración con la que se mueve ese sistema que está formado pues, por la esfera que está atada a un yugo y a una cuerda mediante ese yugo que atraviesa una polea enlazada a otro bloque que está cayendo. ¿Vale? Y aquí fijaos una cosilla, porque es curioso, si nosotros nos vamos al enunciado del problema, que un poquito más arriba, nos vamos al principio, fijaos en que nos dice que calculemos la aceleración del sistema, en función de G, de R y de M, o sea, el radio de la polea y de la masa de todos los elementos, pues la masa de la esfera, de la polea y del bloque es la misma, ¿vale? Pero la cuestión es que la aceleración, tal y como lo hemos deducido nosotros, no depende ni de M ni depende del valor que tenga R, ¿vale? Eso va a pasar, obviamente, cuando nosotros tengamos una polea, un bloque y una esfera que tengan la misma masa y una esfera que tenga el radio doble que la polea, entendiendo que la polea es cilíndrica, ¿vale? Y luego, por otro lado, otra curiosidad es que nosotros hemos llegado a un resultado, si os fijáis, que es de 10 partido 29. Esto es un tercio de la aceleración de la gravedad. Si en vez de ser una esfera la que va rodando por encima del plano horizontal, lo que tenemos es un cilindro, aquí obtendríamos un tercio justo. ¿Vale? Lo único es que al haber una diferencia de momentos de inercia entre la esfera y el cilindro, pues tenemos una aceleración que es un pelín mayor en el caso de que tengamos una esfera que en el caso de que tengamos un cilindro. ¿Vale? Y luego, por otro lado, ¿vale? Aquí terminaría la resolución del problema, pero vamos a hacerlo también desde la perspectiva dinámica, ¿vale? Aplicando la segunda ley de Newton para que podamos comparar. Las dos opciones son igualmente válidas y algo que es recurrente en los problemas de mecánica clásica, que podemos solucionar por las dos vías, ¿vale? Entonces, en el caso de que optemos por la vía de la dinámica, pues lo primero que nos tendríamos que fijar es en cuáles son las fuerzas que están poniéndose en juego en esa situación y analizar esas fuerzas aplicando el principio de conservación, aplicando la segunda ley de Newton, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en esta situación que nosotros tenemos aquí? Pues aquí, en principio, nosotros nos vamos a centrar únicamente en las fuerzas que actúan en la dirección del movimiento y que tengamos que tener en cuenta, ¿vale? Obviamente que hay un peso, una normal y tal, pero nos vamos a fijar solamente en la dirección del movimiento, ¿vale? Las fuerzas que intervienen en esa dirección. Entonces nosotros, en primer lugar, en la esfera, ¿qué fuerzas nos vamos a encontrar? Vamos a suponer que directamente la tensión tira del centro de la esfera,
¿vale? Con lo cual, pues tendríamos aquí el punto de aplicación de la tensión de la cuerda, que vendría en esta dirección y sentido. Y luego, por otro lado, aquí hay un punto de contacto con el suelo. Y si rueda sin deslizar, pues tendremos que deducir que aquí hay una fuerza de rozamiento que está actuando, ¿vale? En el punto de contacto entre la esfera y el plano horizontal. Luego, por otro lado, tenemos también una cuerda que atraviesa una polea y que se desliza o que no desliza por esa polea. Con lo cual genera una tensión que es diferente a la entrada que a la salida. Esta vamos a llamarla T, ¿no? Porque es lo mismo que esta y esta, pues, por ser distinta, T' o T1, T sub 2, como queráis. ¿Vale? Y ya está. Os quedaría solamente lo que es el bloque, que en el bloque, pues bueno, pues como cualquier problema en el que tenemos un cuerpo que está colgando, lo que tenemos es el peso del bloque, que me dice que el problema es que tiene una masa M, pues M por G, y obviamente está enlazado a la misma cuerda que sale de la polea, con lo cual experimenta el mismo valor de la tensión, pero en sentido contrario, en el otro extremo. ¿Vale? Y ya está. Ya a partir de aquí, por lo que decíamos, vamos aplicando la segunda ley a la traslación y a la rotación de cada elemento y vamos deduciendo cuál es el valor de la aceleración del sistema. ¿Vale? Entonces, si empezamos en primer lugar, vamos a empezar en primer lugar centrándonos en la esfera. ¿Vale? Pues yo me centro en la esfera y aquí en este caso tenemos un cuerpo que se va trasladando a la vez que va rotando, ¿vale? Con lo cual tenemos que tener en cuenta que nosotros vamos a aplicar la segunda ley de Newton tanto al movimiento de traslación como al movimiento de rotación, ¿vale? Con respecto a la traslación de la esfera, la segunda ley de Newton, tal y como la aplicamos a la traslación, pues tendríamos, vamos a considerar el sistema de coordenadas clásico, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, ángulos positivos siempre en sentido antihorario, negativos en sentido horario, ¿vale? Para calcular los momentos y tal. En el caso de la traslación, pues la tensión sería positiva, la fuerza de rozamiento sería negativa, como están alineadas a la misma dirección. Lo que es que añadimos un signo de carácter interpretativo y ya está, vaya, pues lo que sería el coseno de 180, que es menos 1. Podemos hacerlo de cualquiera de las dos formas. ¿Vale? Pues tensión menos fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa de este elemento, que es la esfera, por la aceleración del centro de masa de esa esfera, que coincide con la aceleración del sistema. ¿Vale? Pues aceleración. Y aquí ya tendríamos una primera expresión. Aquí fijaos que nosotros pues vamos a ir determinando las expresiones de las tensiones para al final pues llegar a calcular el valor de la aceleración aquí en esta última etapa. ¿Vale? Ahora, aplicado a la rotación, aquí nosotros tenemos que tener en cuenta el sentido en el cual va rotando esa esfera. Y aquí es lo que os comentaba. ¿Vale? Nosotros vamos a suponer, obviamente vamos a suponer, podemos deducir, ¿no? Más que vamos a suponer, porque si no, pues el sistema no se mueve. ¿Vale? Entonces, si se mueve, se tiene que mover en este sentido, y si se mueve en este sentido, la esfera va a ir rotando, va a ir girando en ese sentido. ¿Vale? Ahora fijaos una cosa. Vamos a suponer, ¿vale? Que yo tengo aquí mi esfera y tengo la esfera en dos momentos distintos. Con lo cual, yo voy a suponer, pues, mi sistema de coordenadas de referencia que está aquí. ¿Vale? Y ahora imaginaos que yo tengo como referencia este punto. ¿Vale? La esfera va a ir rotando en este sentido, con lo cual, después de cierto tiempo, a lo mejor ese punto se encuentra aquí. Inicialmente estaba aquí y ahora se encuentra en esa posición de ahí, esa posición angular. Con lo cual, ha efectuado un desplazamiento angular, ¿veis? En sentido horario. Está barriendo en sentido negativo a la vez que va girando. Con lo cual, este ángulo de aquí, ese desplazamiento angular, es negativo y eso tendremos que tenerlo en cuenta cuando estemos trabajando con magnitudes escalares, porque tendremos que interpretar ese sentido y asignar un signo negativo cuando corresponda. ¿Vale? Y ahora, aparte de eso, yo tengo que tomar un punto de referencia cuando yo voy a estudiar la rotación. O sea, la rotación alrededor de qué punto. Pues nosotros, obviamente, el punto que vamos a considerar
es el centro de la esfera, alrededor del cual, o que es atravesado por el filamento que está atado a la cuerda y alrededor del cual va a ir girando esa esfera, ¿vale? Entonces, si yo considero este punto de aquí, fijaos que la tensión tiene su punto de aplicación localizado justo en ese punto alrededor del cual está rotando la esfera, con lo cual, ¿cuál va a ser el momento de la fuerza si está aplicada directamente sobre el punto? Ninguno. No va a generar ninguna rotación. No hay una distancia para poder efectuar un momento, para poder generar un momento. Está directamente aplicando. Esta fuerza lo único que hace es arrastrar la esfera. Esta fuerza de aquí será la que provoque un momento que haga que gire, ¿vale? Entonces, nosotros hemos podido deducir que será el momento de la fuerza de rotación el que tendremos que igualar al momento de inercia del cuerpo, en este caso la esfera, y la aceleración angular que experimenta esa esfera desde que está en reposo hasta que pues, va cogiendo cierta velocidad, se pone en movimiento, ¿vale? Y va cogiendo cierta velocidad a medida que el bloque va cayendo. La aceleración es constante, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ya sí vamos a poder desarrollar la expresión, ¿vale? Lo único que sí sería conveniente pues valorar también el hecho de que este momento viene dado como un producto vectorial entre el vector de posición que me ubica el punto de aplicación de esa fuerza y la propia fuerza, ¿vale? Ahora bien, si yo me fijo en la situación que a mí se me plantea, la fuerza de rozamiento va a tener este sentido y ese vector de posición que me ubica la fuerza va a tener este de aquí. Con lo cual, el ángulo que forman vector de posición y fuerza de rozamiento es de 90 grados. Si forman un ángulo de 90 grados, yo voy a poder trabajar directamente con los módulos de esas dos magnitudes y el producto escalar, ¿vale? Porque yo puedo exportar esta expresión que es vectorial a términos escalares multiplicando por el seno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿vale? Es decir, el módulo del momento generado por la fuerza de rozamiento, vamos a escribirlo ya así de aquí en adelante, sería igual al producto vectorial de ese vector de posición por la fuerza de rozamiento por el seno del ángulo que forman. ¿Qué forman? 90 grados, ¿vale? Con lo cual, como el seno de 90 es igual a 1, al final yo tendría que el módulo del momento generado por la fuerza de rozamiento sería igual al producto, del módulo de ese vector de posición, que sería la distancia que coincide con el radio de la esfera, y la fuerza de rozamiento, ¿vale? El radio de la esfera hemos visto antes que es igual a 2R, pues 2R por la fuerza de rozamiento, ¿vale? Y ahora, por otro lado, fijaos también una cosa. Yo, para saber este 2R por FR, que es igual al módulo del momento generado por la fuerza de rozamiento, para saber el sentido que tiene, puedo aplicar la regla de la mano derecha. Con lo cual, si yo hago coincidir el índice con ese vector de posición, hago coincidir el corazón de mi mano derecha con el vector fuerza de rozamiento, voy a ver que el pulgar es como que se mete hacia adentro del papel. Pues el pulgar es el que me va a dar el sentido del momento generado por esa fuerza de rozamiento con respecto a este punto que nosotros hemos considerado. Pues si el pulgar se mete hacia adentro, lo que me está diciendo es que este momento y por tanto este producto que tenemos aquí es negativo. Cuando hablamos de él en términos escalares tenemos que tener en cuenta que ese momento apunta en el sentido negativo del sistema de referencia que nosotros hemos planteado. Que si este fuese el eje X y este el eje Y, pues el eje Z sería el que entraría y saldría del papel, de la pizarra, ¿vale? Y con alfa, con la aceleración angular pasa exactamente igual. Si va girando en este sentido, va barriendo ángulos negativos con respecto al tiempo, desplazamiento angular es negativo, velocidad angular es negativa y aceleración angular también va a ser negativa, ¿vale? Con lo cual, una vez que yo interprete esa
vamos a traer esto por aquí, esa expresión, pues tendré, voy a coger esta de aquí con la que estamos jugando, ¿vale? Me la traigo para acá, pues tendré que el módulo del momento generado por esa fuerza va a ser igual a menos 2R por la fuerza de rozamiento. Recordamos que es negativa, ¿vale? Aquí realmente como que tenemos son productos escalares, hacemos la interpretación de signos y podemos trabajar con el módulo de las magnitudes, ¿vale? Entonces tenemos esto aquí. El momento de inercia de la esfera, lo mismo que antes, pues 2/5 de la masa por el radio al cuadrado de la esfera. El radio de esta esfera era 2R, pues 2R al cuadrado. Por el módulo de la velocidad, de la aceleración angular, que como es negativa, pues le vamos a anteponer ese signo negativo aquí, ¿vale? Con lo cual, este signo y este signo de aquí se me irían y ya he podido trabajar con la expresión con todas las magnitudes en términos positivos, ¿vale? Luego aquí, por otro lado, también tener en cuenta lo que hemos dicho antes. Nosotros la condición de rodadura, tanto si estamos hablando de un análisis energético como si estamos hablando de un análisis de una perspectiva dinámica, podemos aplicarlo igualmente porque consideramos que esa esfera rueda sin deslizar, ¿vale? Con lo cual, la aceleración angular va a ser igual a la aceleración lineal partido el radio de la esfera, que es 2R, ¿vale? Con lo cual, después de sustituir y tener en cuenta el criterio de signos, pues me quedaría que 2 veces el radio por la fuerza de rozamiento es igual al momento de inercia, que es 2/5 por m por, ya opero, 4r al cuadrado, por la aceleración partido 2r, ¿vale? Y aquí fijaos en que tenemos 2r que pasaría aquí dividiendo con este 2r, 4r al cuadrado se me iría con esto, ¿vale? Y aquí me encontraría entonces con que la fuerza de rozamiento es igual a 2/5 de la masa por la aceleración, ¿vale? Y aquí ya sí que me puedo venir a la primera expresión y tener un valor para, voy a ir tirando un poquito para arriba y para abajo, si no, ¿vale? Voy a hacer una capturilla, me la pongo aquí y luego ya si no, la recojo otra vez. Vale, me llevo esto por aquí para abajo y como ya tenemos esto de aquí, a ver, lo voy a poner por aquí a un ladillo, vale, cogemos la primera expresión, la primera aplicación que hemos hecho de la segunda ley de Newton y tenemos en cuenta en esa expresión que la fuerza de rozamiento es igual a 2/5 de la masa por la aceleración, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos que la tensión menos la fuerza de rozamiento, 2/5 de la masa por la aceleración, es igual a la masa por la aceleración, ¿vale? Y me traigo esto ya para arriba, porque ya lo vamos a seguir con la polea y no vamos a necesitar esto, ¿vale? Aquí despejo la tensión y tendría que la tensión es igual a m por a más 2/5 de m por a. Pues 1 sería 5/5 más 2/5, pues 7/5 de m por a, ¿vale? Y aquí tendríamos ya el valor de la tensión, que es la misma tensión que tenemos a la entrada de la polea, ¿vale? Ahora ya, a partir de aquí, pues seguiríamos con el siguiente elemento, que es la polea, ¿vale? En el caso de la polea, pues aquí solamente tenemos un movimiento que es de rotación, con lo cual la segunda ley, le pongo por aquí, la segunda ley pues se dirigiría exclusivamente hacia ese movimiento, ¿vale? Pues tendríamos que la sumatoria de los momentos, porque tenemos dos momentos, el que genera esta tensión y el que genera esta tensión, y los dos son en sentido contrario. Obviamente entendemos que esta fuerza será mayor, como el vector de posición tiene el mismo módulo en los dos casos. Si yo quiero que la polea gire hacia acá y que el sistema se mueva con la caída del bloque, pues obviamente esta fuerza tiene que ser mayor que esta, ¿vale? Entonces la sumatoria de los momentos va a ser igual al momento de inercia de la polea, que habíamos visto que era un cilindro, por la aceleración angular, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, si lo ponemos un poquito más grandecito, ¿vale? O representamos la polea, aquí vamos a tener por un lado una tensión y por otro lado vamos a tener otra tensión, T', ¿vale? Y aquí los vectores de posición.
lo voy a poner en otro color, pues tendríamos aquí un vector de posición y aquí un vector de posición, vamos a suponer R', ¿vale? Bueno, pues aquí, para el momento de esta fuerza de aquí, si yo aplico la regla de la mano derecha, pues tiraría el índice lo haría coincidir con ese vector de posición, el corazón lo haría coincidir con la tensión, ¿vale? Y si lo hacéis, pues veréis cómo el momento de inercia sale del papel. O sea, el momento de inercia, el momento de la fuerza, que viene dado por la orientación del pulgar, sale del papel. Con lo cual es un momento que vamos a considerar que es positivo, ¿vale? Se dirige en el sentido positivo del eje de la X, del eje de la Z, perdón, ¿vale? Y en este caso de aquí, tendríamos el índice haciéndolo coincidir con ese vector de posición R', el corazón con esa tensión T', y aquí, pues, si lo veis, es como que se mete, ¿verdad?, hacia adentro el pulgar hacia adentro del papel, que obviamente pues va a tener un signo que es negativo, ¿vale? Entonces, el momento correspondiente a la tensión, que como forman 90 grados las dos parejas vectoriales, pues directamente trabajamos con escalares. El momento asociado a la tensión va a venir dado por el producto del módulo de este vector, que coincide con el radio de la esfera, que es 2R, y la tensión, y será positivo, pero el producto de este 2R por T' va a ser negativo porque el momento generado tiene el sentido negativo, ¿vale? Y luego, pues, tenemos que tener en cuenta también que la polea gira en el mismo sentido en el que giraba la esfera, con lo cual va barriendo ángulos negativos en el tiempo, y esta aceleración angular pues va a tener un signo negativo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues nosotros, esto por aquí, a partir de aquí, ya nosotros podemos operar con esta expresión, teniendo en cuenta la interpretación que vamos a hacer del carácter escalar de cada una de las magnitudes, ¿vale? Con lo cual, aquí tendremos, bueno, esta es la polea, esto no es 2R, esta sería R, ¿vale? Porque es la polea, la esfera sí es 2R, la polea es R solo, ¿vale? Con lo cual aquí tendríamos T por R menos T' por R' sería igual momento de inercia de la polea, que es un cilindro que gira alrededor de un eje que lo atraviesa, con lo cual un medio de la masa por el radio de la esfera, que es R, ¿vale? Aquí también podemos poner R ya, el módulo de R coincide con R, ¿vale? Lo ponemos ya, por la aceleración angular, que es negativa, ¿vale? Y que ahora nosotros vamos a poder asociar, porque obviamente no es una condición de rodadura, porque está girando, no está rodando, sino que directamente por la relación entre magnitudes angulares y lineales, un cuerpo que está girando, solamente girando, pues tendríamos que esa aceleración angular va a venir dada con la relación entre la aceleración lineal y el radio de ese cilindro, ¿vale? Con lo cual, una vez que sustituyamos, si queréis vamos a sacar factor común de R aquí para ir simplificando, ¿vale? Pues R por T menos T' va a ser igual a un medio de M por R al cuadrado. Vamos a poner el signo primero, ¿vale? Este signo negativo de aquí, lo ponemos aquí, menos un medio de M por R al cuadrado por la aceleración lineal partido por el radio, ¿vale? Con lo cual aquí este radio y este radio se me van con este de aquí, ¿vale? Y tendría T menos T' es igual a menos un medio de la masa por la aceleración. Esto es lo que yo busco, la aceleración, ¿vale? Y ahora aquí fijaos en que yo ya la tensión yo ya la conocía de antes. Esta tensión hemos visto antes que vale 7/5 de MA. Pues 7/5 de M por A menos la tensión prima igual a menos un medio de M por A, ¿vale? Y aquí ya puedo conocer cuál es el valor de esa tensión segunda, que será la misma que aquí y que me va a permitir conocer la aceleración cuando yo iguale la resultante de la fuerza al producto de la masa por la aceleración, ¿vale? Con lo cual aquí sustituimos, no, ya operamos. Me lo he cambiado de color, perdonad, ¿vale? Esto de aquí me lo llevo por acá, esto por acá, aunque en realidad pues sumamos T' y sumamos, ¿vale? Que sería y sumamos un medio de M por A
en cada miembro de la ecuación, aquí se me iría el T', aquí se me iría un medio por A, ¿vale? Y al final, pues lo que me quedaría sería 7/5 de MA más 1/2 de MA es igual a T', que si sacamos aquí como un denominador, que sería 10, pues 10, 7 por 2, 14, más 5 por 1, 5, M por A, que sería igual 14 más 5, 19 partido 10 por M por A. Y yo con esto ya tengo el valor de esa segunda tensión, que es la que me va a abrir la puerta al cálculo de la aceleración cuando analice el bloque, ¿vale? El bloque, que lo tengo aquí, este ya no tiene más historia. Aquí realmente, pues, aplicación de la segunda ley es un movimiento de traslación, pues de toda la vida, ¿vale? Entonces aquí nos encontramos, en el caso del bloque, con que el peso, que es la fuerza que yo considero positiva porque está en el sentido del movimiento, es la fuerza que tira de todo el sistema, pues, esa fuerza menos la tensión de la cuerda que tira en sentido contrario va a ser igual al producto de la masa del bloque, que es lo que yo estoy estudiando, por la aceleración, ¿vale? Esta tensión de aquí ya la hemos calculado, que es esto de aquí, con lo cual nos queda sustituir y de ahí sacar el valor de la aceleración. Entonces, M por G menos el valor de la tensión, 19 décimos de M por A es igual a M por A. Aquí podemos sacar factor común de la masa, pues la quitamos de aquí en medio, la quitamos de aquí en medio, y ya por último, la 3 más para arriba, ¿vale? Y ya por último pues nos quedaría despejar la aceleración, con lo cual aquí tendríamos G menos 19 partido 10 por A es igual a A. Me traigo esto para allá y luego lo despejo, con lo cual tendría G es igual a A más 19 partido por 10 por A, pues A serían 10 décimos de A más 19 décimos de A, pues 10 y 19, 29 décimos de A. Y si despejo A, pues obtengo el mismo resultado que antes. Sería 10 partido 29, que es prácticamente un tercio, por G, ¿vale? Y esta sería la misma solución a la que llegaríamos si hubiésemos optado por la vía energética. Entonces podemos utilizar cualquiera de las dos estrategias. La cuestión es que tengamos en consideración la situación que realmente nos está planteando el sistema. Porque tenemos una esfera que rueda a la vez que se traslada sobre la superficie del plano inclinado, pues tenemos que considerar que rueda sin deslizar. Y tenemos que considerar también que esta cuerda hace girar el cilindro y no desliza sobre el cilindro en esa rotación. Aparte de que los diferentes elementos que conectan el sistema lo vamos a considerar que son ideales, que son inextensibles y que no tienen masa, ¿vale? Pero esas consideraciones las vamos a tener en cuenta para cualquiera de las dos estrategias, tanto la vía energética como la vía dinámica, ¿vale? Y luego a partir de ahí pues es la que os pueda resultar más sencilla. Quizás la energética, como no tenemos que tener en cuenta interpretación de signos y demás, pues a lo mejor se hace un poquito más sencilla. La cuestión es que si trabajamos con la dinámica, pues que tengamos en cuenta que si no vamos a trabajar con las magnitudes vectoriales y vamos a trabajar en términos escalares, tendremos que tener en cuenta la interpretación que tendremos que hacer del sentido de las distintas magnitudes, ¿vale? Y ya está, eso es todo. Espero que os pueda ser de utilidad y si tenéis alguna duda del planteamiento me la podéis dejar ahí en comentarios, ¿vale? Bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. Chao.